Estamos empezando hoy una nueva serie titulada Jueces 19 y va a ser una serie basada en el capítulo 19 del libro de Jueces. Les voy a empezar por dándoles el contexto del libro de Jueces. Yo creo que es un contexto muy interesante que nosotros deberíamos de aprender. Entonces les voy a dar hoy 5 puntos, ¿ok? El primer punto va a ser el contexto del libro de Jueces. Y esta serie solo básicamente se va a basar en un capítulo del libro de Jueces, que es el capítulo 19. Pero les quiero dar el contexto y el contenido de lo que se trata el libro de Jueces. Después vamos a ver a los dos personajes principales de la historia que vamos a ver hoy. Después vamos a leer la historia y después les voy a dar 2 lecciones de que podemos sacar de esta historia. Y al final vamos a ver un punto que yo creo que pudiera ayudarles a ustedes si tienen amigos o personas que son ateas y también va a poder reforzar su fe. Para que usted pueda creer en lo que y pueda tener más fe en lo que nosotros creemos como cristianos, ¿ok? Primer punto, el contexto del libro de Jueces. Muchos estudiosos creen que los capítulos 17 al capítulo 21 del libro de Jueces, que son los últimos capítulos en el libro de Jueces, ellos piensan que fueron añadidos como un epílogo a Jueces, al libro, para poder resaltar la confusión espiritual y la pecaminosidad de Israel, el pecado de Israel durante ese tiempo. En este libro se ven 2 cosas principales. Lo primero que vamos a ver son los líderes militares que Dios levantó para que ellos pudieran dirigir al pueblo de Israel y rescatar al pueblo de Israel. Y estos son los que nosotros llamamos los jueces. Entonces, el libro de Jueces se trata de líderes militares que Dios levantó antes de que hubiera un rey en la nación de Israel. Y Dios, la segunda cosa, vemos cómo los israelitas seguían a Dios y luego caían en idolatría porque las naciones que los rodeaban los influenciaban a ellos. Entonces en este libro es donde nosotros vemos el patrón del pueblo de Israel que se acercaba a Dios, después pecaba, después del pecado venía una consecuencia, después de la consecuencia se arrepentían y después del arrepentirse Dios los liberaba. Y después se acercaban a Dios de nuevo, y después eran influenciados y pecaban, después venía la consecuencia, y después ¿qué hacían? Se arrepentían, después Dios los perdonaba, y después ellos se volvían a acercar a Dios. ¿Y qué iban a volver a hacer de nuevo? Se separaban y volvían a caer en idolatría, venía la consecuencia, pedían perdón, y después Dios los rescataba. Es en este libro donde vemos ese patrón. Entonces, usted me ha visto mencionar ese patrón muchas veces en mis predicaciones. ¿De dónde sale ese patrón? Del libro de los Jueces, donde vemos que la gente de Israel se asimila bastante a nosotros. Que a veces nosotros estamos bien con Dios y después nos acercamos por un rato y después nos alejamos. Cuando nos alejamos se nos descompone toda la vida y después cuando se nos descompone toda la vida le estamos pidiendo a Dios que nos rescate y Dios nos salva de la cosa de que nos perturbó y cuando ya estamos bien entonces volvemos a caer en el mismo patrón. Ese patrón no es un patrón nuevo en tu vida, este es un patrón que viene desde los tiempos de la antigüedad. Entonces esas son las 2 cosas que vemos en el libro de los jueces. Los líderes militares que Dios levanta como jueces para que gobiernen al pueblo de Israel y el patrón de que se arrepentían y volvían a caer, se arrepentían y volvían a caer. Todos están entendiendo, ¿verdad? Amén. El último juez mencionado en el libro de los jueces es Sansón. Muchos de ustedes han escuchado a Sansón, el hombre que tenía fuerzas porque su pelo era largo, ¿verdad? Sansón cierra el capítulo 16, que es el último juez, el último líder militar que Dios levanta, y él cierra ese capítulo 16 y después entra el capítulo 17, y del capítulo 17 al 21 son libros que no están en orden cronológica, y son libros que solamente fueron escritos como un libro extra para que nosotros pudiéramos ver qué tan depravados y pecadores eran en el tiempo de los libros de los jueces, que fue un periodo que duró como por 400 años. Entonces, todo el libro de los jueces, ese periodo duró como 400 años y hay versículos claves que nosotros tenemos que llegar a entender que van a ser muy claves para toda esta serie. Y ese es en Jueces 18:1 dice esto: en esos días Israel no tenía rey. Eso se vuelve a repetir en el capítulo que vamos a ver hoy, en el capítulo 19, versículo 1. En esos días, Israel no tenía rey. Entonces, estos 2 versículos son clave, pero también hay otro
hay otros dos versículos que son muy claves para la historia que nosotros vamos a leer. Y uno de ellos se encuentra en Jueces 17, versículo 6. Dice eso: en esos días Israel no tenía rey. Y mire esto: cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Entonces yo voy a hacer lo que me pegue la gana, cuando me pegue la gana, con quien me pegue la gana. Y yo no sé si usted ha tenido hijos así, que hacen lo que se les pega la gana cuando quieren hacerlo, con quien quieran hacerlo. O yo no sé si usted fue ese hijo o si usted fue esa hija. Pero usted sabe que hay gente y hay momentos en nuestras vidas donde nosotros no estamos rindiendo cuentas a nadie, ni a ninguna autoridad espiritual, ni a ninguna autoridad en la casa, ni a Dios, ni a nada, ni a nadie, ni al gobierno. Y hacemos lo que se nos pega la gana, con quien nos pegue la gana, cuando se nos pegue la gana. Esto es lo que estaban viviendo esta gente. Y volvemos a ver ese mismo versículo en el último capítulo de este libro, como el último versículo. Entonces todo el libro de Jueces cierra con este versículo, Jueces 21-25. En esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Y ¡pum! Cierra el libro. Gente que hacía lo que se les pegaba la gana, cuando se les pegaba la gana, con quien se les pegara la gana. No tenían rey, no tenían autoridad, no rendían cuentas, no hacían nada. Entonces aquí vamos a ver esta historia en el capítulo 19, pero quiero explicarles quiénes son los dos personajes principales en esta historia. El primer personaje principal es lo que vamos a llamar, o lo que la Biblia llama, el levita. El hombre levita era de la tribu de Leví. Acuérdense que Israel son 12 tribus, ¿verdad? Y una de esas tribus era la tribu de Leví. Y la tribu de Leví fue la que Dios escogió para el sacerdocio, para el orden sacerdotal. Entonces Dios dijo: de todas las tribus voy a escoger la tribu de Leví para que ellos me sirvan a mí como mis sacerdotes. Y en esta historia vemos que este levita hace algo muy fuera de costumbre para los sacerdotes de esta época. ¿Y qué es lo que él hizo? Él se tomó una concubina. Esto era algo que no era aceptable, esto era algo que no era parte de lo que Dios les había dado, y era algo que no era practicado por medio de los levitas. Y eso es lo que nos trae a la segunda personaje importante de esta historia que vamos a leer, y es la concubina. Una concubina, escuche muy bien, esto es toda historia, esto no es el mensaje, esto es solamente el fundamento para el mensaje que les vamos a traer hoy. Una concubina era otra mujer que se consideraba tu esposa, pero solo con el propósito de tener placer sexual. Durante esta era en el mundo, las concubinas eran vistas como esposas de segunda clase. Recibían comida, ropa y refugio, pero no tenían derecho a ninguna herencia como esposa. Entonces una concubina era una mujer que un hombre tomaba fuera de su matrimonio y lo practicaban así, no sé por qué, y solamente era para el placer sexual. Ella podía vivir ahí en la casa, ella podía comer en la mesa con la esposa, y podían hasta preparar la comida juntas. Tenían el privilegio de poder vestir, todas esas cosas, pero lo que no se les daba era el privilegio de poder tener parte en la herencia de la familia. Ella solo servía para el placer sexual del hombre de la casa. Ahora, si la primera esposa no podía tener hijos, entonces cualquier hijo nacido de la relación con el hombre y la concubina se consideraba heredero de la familia. De lo contrario, una concubina no tuviera nada. La concubina no tenía derecho a ninguna herencia dentro de la familia. Y los griegos, en este tiempo, los griegos son fuera de la nación de Dios, son griegos. Los griegos tenían un dicho, y el dicho decía esto: todo hombre debía tener un amante para su entretenimiento, una concubina para su placer sexual y una esposa para darle hijos legítimos. Esto era un dicho de los griegos. Entonces esto nos lleva a entender y podemos ver que a lo largo de los siglos diferentes culturas aceptaban a las concubinas como algo normal, aunque delante de los ojos de Dios tener una concubina no era aceptable y tampoco era normal. Entonces en esta historia
Tenemos a un levita que debería haber sabido mucho mejor de lo que él estaba haciendo. Él estaba haciendo algo muy malo. Ahora, les quiero dar, antes de que entremos a la historia, necesito explicarles algo. Ok. Simplemente solo porque esta historia está escrita en la Biblia, no significa que la Biblia condona o acepta lo que vamos a leer ahorita. Porque muchas personas dicen, ¿y cómo es que Dios va a estar en de acuerdo con eso si eso es algo horrible? Y sí es horrible. Y simplemente porque está registrada en la Biblia no significa que Dios está de acuerdo. Es simplemente parte de la historia, es parte de lo que pasó en la humanidad y la Biblia lo registró. Esto es como que si usted vaya a la escuela y lea un libro acerca de Hitler, usted no va a decir, esta escuela está de acuerdo con lo que hizo Hitler, hay que quemarla. No, obviamente no. Solamente porque lo registraron en la historia no significa que están de acuerdo, sino que nosotros podemos saber de lo que pasó con Hitler porque alguien decidió escribirlo, pero ese alguien solamente porque lo escribió no significa que esa persona estaba de acuerdo con lo que hizo Hitler. Esto es lo mismo con esta historia que vamos a leer. Es una historia muy terrible, es muy gráfica, pero lo que no quiero es que la gente diga, uy, y esto es lo que creen los cristianos. No, esto es historia. Es historia, ¿ok? ¿Están todos de acuerdo? Vamos a Jueces, capítulo 19, versículo 1. En esos días, Israel no tenía rey. Hubo un hombre de la tribu de Leví que vivía en un lugar remoto de la zona montañosa de Efraín. Cierto día se llevó a su casa a una mujer de Belén, de Judá, para que fuera, ¿qué? Su concubina. Ahí está, ¿verdad? Ahí estamos, ahí vemos los dos personajes principales. Pero ella se enojó con él y volvió a la casa de su padre en Belén. Unos 4 meses después, su marido viajó a Belén para hablar personalmente con ella y convencerla de que regresara. Llevó consigo a un siervo y a un par de burros, y cuando llegó a la casa del padre, este lo vio y le dio la bienvenida. Su suegro, el padre de la joven, insistió en que se quedara por un tiempo, así que pasó ahí 3 días comiendo, bebiendo y durmiendo. Al 4º día, el hombre se levantó, que es el levita, se levantó temprano y estaba listo para partir, pero el padre de la joven le dijo a su yerno, come algo antes de irte. Así que los 2 hombres se sentaron a comer y a beber juntos. Luego, el padre de la joven le dijo, quédate por favor, quédate otra noche y diviértete. El hombre se levantó para irse, pero su suegro siguió insistiendo en que se quedara. Así que al final se dio y pasó ahí otra noche. A la mañana del 5º día, el hombre se levantó temprano nuevamente, listo para partir. Pero una vez más el padre de la joven le dijo, come algo, después podrás irte esta tarde. Así que se pasaron otro día de festejo. Más tarde, mientras el hombre, su concubina y el siervo se preparaban para marcharse, el suegro le dijo, mira, está atardeciendo. Quédate esta noche y diviértete. Mañana podrás levantarte temprano y marcharte. Pero esta vez el hombre estaba decidido a irse. Así que tomó a sus 2 burros ensillados y a su concubina y se dirigió a Jebús, es decir, Jerusalén. Entonces aquí está hablando de la tierra que después conquista David. Antes de que fuera Jerusalén y vivieran los judíos ahí, vivían los jebusitas. Pero esto fue, Jebús, esto es donde después se convierte en Jerusalén. Ya era tarde cuando se acercaron a Jebús y el siervo le dijo, paremos en esta ciudad jebusea y pasemos aquí la noche. No, le dijo su amo, no podemos quedarnos en esta ciudad extranjera donde no hay israelitas, porque todavía no había sido conquistada. Seguiremos, en cambio, hasta Gibea. Vamos, tratemos de llegar hasta Gibea o Ramá y pasaremos la noche en una de esas ciudades. Así que siguieron adelante. El sol se ponía cuando llegaron a Gibea, una ciudad situada en Benjamín. Acuérdense que Benjamín fue una de las tribus de Judá, ¿ok? Entonces aquí estamos hablando ya de israelitas. Y se detuvieron allí para pasar la noche. Descansaron en la plaza de la ciudad, pero nadie los invitó a su casa para pasar la noche. Y porque la razón por la cual ellos ponen esto en la parte de la historia es porque en esta cultura era muy común, aún ahorita en el Medio Oriente, si uno va, son bien hospitalarios. Les gusta ser
serviciales, les gusta invitar a la gente a sus casas, ¿verdad? Abrir sus puertas para que, aunque usted sea alguien que ellos no conocen, ellos le van a abrir las puertas para que usted esté en la casa de ellos. Entonces era extraño de que ellos llegaron y nadie les ofrecía un lugar donde estar. Por eso es que mencionan esta parte aquí. Entonces, versículo 16 dice esto. Esa noche, un anciano regresaba a su hogar después del trabajo en los campos. Era de la zona montañosa de Efraín, pero vivía en Gilbea, donde la gente era de la tribu de Benjamín. Cuando vio a los viajeros sentados en la plaza de la ciudad, les preguntó de dónde venían y hacia dónde iban. Regresamos de Belén, en Judá, le contestó el hombre, y vamos hacia una zona remota de la región montañosa de Efraín, donde yo vivo. Viajé a Belén y ahora voy de regreso a mi hogar, pero nadie nos ha invitado a su casa para pasar la noche, aunque traemos todo lo que necesitamos. Tenemos paja y forraje para nuestros burros y bastante pan y vino para nosotros. Serán bienvenidos en mi casa, les dijo el anciano. Yo les daré todo lo que pudiera faltarles, pero no se les ocurra pasar la noche en la plaza. Era demasiado peligroso ahí. Entonces los llevó a su casa y dio alimento a los burros. Después de lavarse los pies, comieron y bebieron juntos. Mientras disfrutaban el momento, un grupo de alborotadores de la ciudad rodeó la casa. Comenzaron a golpear la puerta y gritarle al anciano, saca al hombre que se hospeda contigo para que podamos tener sexo con él. Y aquí es donde todo ya empieza a dar vuelta aquí, ya todo se empieza a oscurecer. Versículo 23. Entonces el anciano salió para hablar con ellos. No, hermanos míos, no hagan algo tan perverso, pues este hombre es huésped en mi casa y semejante acto sería vergonzoso. Miren, llévense a mi hija virgen y a la concubina de este hombre. ¡Qué barbaridad! Yo se las sacaré y ustedes podrán abusar de ellas y hacerles lo que quieran. Aquí hay un problema donde en este tiempo ellos no miraban el valor de cada ser humano, porque no miraban que que todos hemos sido creados a la imagen de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en la semana tercera, y vamos a tocar el tema de lo que es la pornografía. Yo las sacaré y ustedes podrán abusar de ellas y hacerles lo que quieran, pero no cometan semejante vergüenza contra este hombre. Sin embargo, ellos no le hicieron caso. Entonces el levita tomó a su concubina y la empujó por la puerta. ¡Qué malvado! Los hombres de la ciudad abusaron de ella toda la noche, violándola uno por uno hasta la mañana. Finalmente, al amanecer, la soltaron. Y aquí se empeora la situación. Cuando ya amanecía, la mujer regresó a la casa donde estaba hospedado su esposo y se desplomó en la puerta de la casa y permaneció allí hasta que hubo luz. Cuando su esposo abrió la puerta para salir, ahí encontró a su concubina tirada con las manos en el umbral. Mira esto, levántate, vamos, le dijo. Pero no hubo respuesta. Entonces subió el cuerpo de la mujer a su burro y se lo llevó a su casa. Y aquí se empeora aún más la situación. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y cortó el cuerpo de su concubina en 12 pedazos. Después envió un pedazo a cada tribu por todo el territorio de Israel. Todos los que lo veían exclamaban, en todo este tiempo desde que Israel salió de Egipto, nunca se había cometido un crimen tan horrible. Pensémoslo bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién lo denunciará? Entonces, una historia muy gráfica, muy terrible, y es algo que tal vez muchos de nosotros ni estamos familiarizados que esto estaba aquí, porque yo creo que nadie ha leído esta historia en la escuela dominical. Por seguro no me la leyeron a mí, pero es una historia tan gráfica y tan tremenda, algo que sí sucedió, algo que Dios no condona, pero de esta historia yo creo que podemos aprender unas lecciones muy tremendas y muy poderosas que podemos extraer de lo que acabamos de ver. Y ese es mi cuarto punto, las lecciones principales. La primera lección que nosotros podemos ver aquí, hay muchas, pero solo les voy a dar 2 hoy para el capítulo de la primera semana de esta serie. La primera enseñanza es esto, que necesitamos rendición de cuentas. Esa es la primera enseñanza que nosotros podemos extraer de todo esto,
que nosotros como seres humanos necesitamos rendición de cuentas. Si nosotros no tenemos rendición de cuentas, cosas horribles pasan. Yo creo que cuando nosotros leemos esta historia, en lo superficial, nosotros podemos decir una lección es obviamente el acto del abuso sexual. Y es algo que es lo que se puede ver en la superficie de la historia. Pero más bajo de eso, hay una lección más importante, que es más crucial, si se puede usar esa palabra, para lo que nosotros acabamos de leer. Y esto es la necesidad de nosotros como seres humanos. Nosotros tenemos una necesidad tan grande para tener que rendir cuentas. Porque cuando nosotros somos seres humanos autónomos y no tenemos a quién rendirle cuentas, y no tenemos cómo rendir cuentas, o no hemos sido enseñados a rendir cuentas, vamos a cometer actos que a veces nosotros mismos nos vamos a sorprender. Aquí está la primera lección explicada. Escuche muy bien. Sin rendición de cuentas en nuestras vidas, tenemos una fuerte tendencia a desviarnos. Tú y yo no vamos a rendir cuentas cuando no sentimos la necesidad de explicarnos o ser responsables de nuestras decisiones y acciones. Esto es algo que es un hecho, que nosotros no vamos a ser personas que vamos a rendir cuentas o vamos a dar explicaciones si no sentimos la necesidad y no conocemos la importancia del por qué lo debemos de hacer. Hay muchas personas que ellos son personas, y la mayoría de las personas creo que nacimos y crecimos en una cultura de que cuando tú cumplas 18 años, ya eres un adulto y ahora tú sos responsable por tus propias decisiones y sos responsable por tu vida. Y hasta cierto punto esto es verdadero, es cierto. Pero a los 18, a los 20, a los 30, a los 40, a los 60, siempre vivimos en un cuerpo pecaminoso. Y usted sabe que la edad no tiene nada que ver con la santidad. Yo he visto viejitos perversos. Yo he visto viejitos que son terribles con sus manos. Y es tremendo que son viejitos, están cayendo todos, ¿verdad? Pero pasa una muchacha con una falda cortita y son un búho. Porque la perversidad no se les termina con la edad. Porque tenemos un cuerpo pecaminoso. Nosotros también tenemos tendencias. Tenemos ciertas inclinaciones a las cuales nosotros somos débiles y nos damos. Y eso es lo que a veces yo no entiendo, que cómo hay padres que le dicen a sus hijos, ya tenés 18, va para afuera, tenés que hacer tu propia vida porque ya sos un adulto. A los 18 años, solo hace un año atrás estabas levantando la mano para pedir permiso para ir a un baño. Y ahora cumpliste 18 y ya podés ir a hacer tu vida fuera de la casa y buena suerte. ¡Qué terrible eso! A los 18 años es cuando la gente está más vulnerable. Sí, imagínense que el cerebro del hombre, como les digo, se termina desarrollando a la edad de 26 años. Y nosotros estamos diciendo que ya somos autónomos porque cumplimos la mayoría de edad. Y también esto va con los que ya somos adultos, que a veces nosotros pensamos que porque ya tengo una cierta edad, porque ya me casé, porque tengo mi trabajo, porque yo tengo, ya puedo con mi propia vida, nosotros pensamos que podemos ser personas autónomas, que podemos tomar decisiones solas o solos y que todo nos va a ir bien. La verdad es que no. Tú puedes tener 60 años y todavía vas a estar en necesidad de consejo. Los líderes más grandes en la tierra, en este mundo, que son ya personas de edad, ellos consideran que necesitan dirección en su vida. Wow, pero tienen al cargo de ellos un montón de personas, miles, organizaciones que son mundiales, y aún teniendo casi todo el mundo entero en sus manos, dicen, no, pero todavía necesito rendir cuentas. ¿Por qué será que la gente que tiene más triunfo entiende esto y los que no tenemos nada no lo queremos entender? Porque se necesita madurez para poder aceptar que no debemos vivir una vida autónoma y que tenemos que saber y practicar lo que es el rendir cuentas.
Porque usted se conoce a usted, ¿verdad? Usted entiende sus tendencias, ¿verdad? Usted sabe las cosas que usted no debe de hacer, que usted hace a veces. Usted conoce los hábitos que usted no debería de estar practicando, pero usted no los puede parar. Cada uno de nosotros entendemos que necesitamos ayuda y no podemos llevar esta vida solos. Y la verdad es que no vamos a rendir cuentas cuando no sentimos la necesidad de explicarnos o ser responsables de nuestras decisiones o acciones. ¿Tiene usted en su corazón, es una pregunta, ¿tiene usted en su corazón la necesidad de explicarse? ¿Tiene usted esa necesidad? ¿Busca usted que alguien le diga, hay un hoyo en tu decisión donde el agua se va a liquear y va a arruinar tu familia? ¿Tiene usted en sí mismo el deseo de rendir cuentas? Le voy a decir que la mayoría de las personas no. Y la mayoría de las personas lo que hacen es huirle a las personas a quienes le deben rendir cuentas sin entender de que esa persona está allí para tu propia protección. Yo le explico a mis líderes que el día que yo los corrija, que se alegren porque eso significa que quiero invertir en ellos. Y les digo yo, el día que yo te corrija, no sientas miedo, no te sientas mal, no te sientas presionado, no te sientas oscuro, no te sientas negativo. Siéntete alegre que quiero invertir en ti. ¿Sabes qué les digo yo? El día que yo deje de corregirte, el día que yo deje de invertir tiempo en ti, el día que yo deje de darte consejo, el día que yo deje de pedirte que me rindas cuenta, ese es el día que tú debes de llorar. Porque nosotros tenemos que entender que el rendir cuentas no es para el bien de la persona a quien se las rindes. El rendir cuentas, el beneficio es para ti. Es para ti. Porque tú tienes ciertas tendencias. Tú tienes ciertas inclinaciones. Tú tienes ciertos hábitos que tú no puedes romper con tus propias fuerzas. Y esto es lo que vemos en esta historia. Personas que eran autónomas, que no rendían cuentas a nadie y terminaron haciendo algo que trajo una consecuencia que vamos a leerlo después. Trajo una consecuencia que no solamente les afectó la vida a ellos, pero a toda la nación. Como seres imperfectos, es más probable que tomemos decisiones malas por el simple hecho que pensamos que las podemos tomar en aislamiento sin ninguna dirección y sin necesitar responderle a nadie. ¿Cómo se ponen ustedes cuando sienten que alguien les está pidiendo rendir cuentas? ¿Se molestan? ¿Sentís que te están controlando la vida? Eso mírenme muy bien. Esa es la mentira del diablo que les quiere plantar a ustedes en el cerebro y en la mente. Porque el diablo sabe que si él te elimina a las autoridades espirituales o hogareñas o lo que sea, él sabe que si él elimina eso en tu vida por diciéndote te quieren controlar, él sabe que sos una presa mucho más fácil. Y ese es el problema de ahora en día. La juventud. Y usted lo puede ver, usted no tiene que irse tan lejos, ¿ok? No hablemos de su vida, porque usted ya es un adulto y usted ya ha madurado suficiente, ¿verdad? Amén. Okay. Ahora, mire esto. Okay. Hablemos de la juventud. ¿Cómo ustedes están viendo ahorita la juventud de nuestra generación? ¿Cómo la están viendo? Dígame. Ajá, pero deme más que una palabra que solo mal. Desenfocados, ok. ¿Qué más? ¿Ah? Locos. Pero eso incumbe mucho. Sin dirección. ¿Ah? Ok. Todo esto está en general, ok. Yo quiero algo más específico. Mire esto. ¿Qué les parece? Simple. ¿Qué les parece depravados? Lujuriosos. Rebeldes. Rudos. Violentos. Fuera de las manos y de los caminos de Dios. ¿Qué les parece? Diabólicos. Algunos hasta se meten en lo que es el satanismo.
Usted sabe que si usted va ahorita en TikTok, usted puede ver que en TikTok, una de las cosas que es más popular ahorita en TikTok es la brujería. Entonces, desconectados, ok, sí, desconectados. Desenfocados, ok. Desconectados, desenfocados, ok. Sin propósito, ok. Ya todo eso es general. Yo quiero que nosotros miremos la realidad de nuestra juventud. Están en un estado completamente satánico. Déjeme preguntarle, ¿cómo usted cree que llegamos a este punto con nuestra juventud y nuestra generación? Les voy a decir cómo. Porque perdieron temor a la autoridad. Cuando no hay temor en la autoridad, es lo que leímos en los versículos claves. En esos días no tenían rey y hacían los que le parecía correcto a su criterio. Por eso es que ahorita la juventud anda haciendo las locuras que anda haciendo, porque en su criterio no hay problema. Usted ve esto con los hijos de muchos pastores, de mucha gente en la iglesia. Andan pero completamente mal. Y es porque perdieron el temor a la autoridad. Ok, estos son los hijos en lo que es lo natural. Padres con hijos. Ahora, visitemos esta misma idea en lo espiritual con usted y su padre espiritual. Usted sabe que si usted es una persona que le pierde el temor a la autoridad, usted va a ser como estos hijos rebeldes, pero usted se la sabe coser más. Ese es el problema, que nosotros ya cuando estamos de cierta edad, esta es la mentira del diablo, ¿ok? Pensamos que porque tengo cierta edad, no le tengo que rendir cuentas a nadie. Pero usted sabe que hay adultos que hacen cosas tremendas también. Hay adultos que son tremendos. Que yo como un joven de 35 años me quedo asombrado a veces. Porque míreme, la realidad es esto. Que la naturaleza pecaminosa no respeta la edad. Cada uno de nosotros aquí en esta iglesia, cada uno de nosotros en nuestra generación, cada uno de nosotros en este mundo, necesitamos entender que necesitamos para nuestro propio bien saber rendir cuentas. Déjeme preguntarle algo. ¿Cuáles son las 3 a 5 personas a quien usted le rinde cuentas? Y si usted me las nombra, qué bonito, me alegro. Pero lo que quiero saber en verdad es esto. Cuando usted tiene un sí muy fuerte y ellos le dicen no, ¿va a seguir usted a su sí o va a usted seguir y someterse al no de ellos? Porque eso es rendir cuentas. Usted sabe, ¿verdad? Cuando usted tiene hijos y su hijo quiere comer helado de cena y usted le dice, no, tenés que comer comida, usted no le importa el deseo de él o de ella, porque usted sabe que el bien para ellos es que coman comida. Ok, cuando usted quiere su helado y viene alguien a quien usted le tiene que rendir cuentas y le dice, no, el helado todavía no. De hecho, ni vas a comer helado por todo este mes. Mi pregunta para usted es esta. ¿Se va a salir usted a comprarlo y a ignorar? ¿Es usted una persona autónoma a quien usted no le rinde cuentas a nadie? ¿Quiénes son las 5 personas que tienen el espacio en su corazón para decirle no? Y cuando ellos le dicen no, usted se somete. ¿Tiene usted eso en su vida? Porque miren, tal vez ahorita todo está tranquilo en su vida, pero ¿qué pasa el día que usted, digamos el día de mañana, está en su trabajo y se aparece a alguien que tiene más química con usted que con su esposo o su esposa? ¿Tiene usted a alguien en su vida que le puede decir no y usted se somete, aunque su corazón le está diciendo, háblale, agarrarle el número, acuéstate con ella o con él, sale a un cafecito?
¿Tiene usted a alguien a quien usted respeta lo suficiente que cuando le dicen que no, usted de verdad va a decir que no? Porque muchos tenemos personas que pintamos como las personas a quien le rindo cuentas. Por ejemplo, muchos de ustedes tal vez dicen, yo le rindo cuentas a mi líder de Citigroup. Él es mi líder. ¿Qué va haciendo su líder? Él no es su líder. Usted es su líder. Usted no tiene líder. Muchas personas que yo soy el pastor, pero solamente soy el pastor de título. Yo no soy su pastor. Yo le predico, pero usted no conoce mi voz. Y si yo le digo algo, usted no va a hacer caso. Por eso es que a veces yo ni digo cosas. Por eso es que a veces ni aconsejo. Por eso es que a veces ni corrijo. No lo hago porque digo yo, no hay punto. Voy a gastar mi energía y voy a gastar un montón de tiempo dándole y repitiéndole a esta persona y nunca va a hacer caso. ¿Sabe por qué? Porque solo soy pastor de título, pero no soy de verdad su pastor espiritual. ¿A quiénes le rinde usted cuenta? Porque esto es lo que pasa con los que acabamos de leer. Los hombres de Benjamín, de la tribu de Benjamín, no le rendían cuentas a nadie. Se gobernaban ellos mismos. Mire, lo que ellos deseaban, lo hacían. Por eso llegaron al punto donde este hombre llega a la casa de este anciano y ellos sintieron que llegó una carne nueva, ¿verdad? Porque así es la lujuria. La lujuria es así. Y se les despertó un deseo en ellos, que es la lujuria extrema, para violar al hombre. Pero, ¿quieren saber algo muy interesante? Esta tribu de Benjamín no empezó así. Empezaron desobedeciendo cosas pequeñas. Y así es lo que pasa con el ser humano. Empezamos desobedeciendo con cosas pequeñas. Después las cosas se van empeorando y después vamos haciendo y terminamos haciendo cosas que nunca imaginamos que íbamos a hacer. El día que ellos salieron de Egipto, la tribu de Benjamín, nunca se imaginaron que iban a cometer un error como este. Y es por esto que este mundo está tan atado con dolor y sufrimiento. Piensen todo el dolor que hay en el mundo. ¿Cuántas muchachas han sido abusadas por sus padres? ¿Cuántas familias han sido abandonadas por sus padres? ¿Cuántas personas han perdido un ser querido porque un muchacho tal vez mató a otro? Hay tanto dolor, tanto sufrimiento en nuestra tierra. Aún algunos de ustedes han pasado por muchas cosas muy difíciles. Y es por eso que este mundo está en tanto dolor y sufrimiento. Y es porque el mal está aumentando. Y el mal aumenta. Escuche muy bien. El mal aumenta cuando la rendición de cuentas disminuye. Esto es exactamente lo que estaba sucediendo en Israel. Había una ley, pero no había un rey. Había ley, pero no había liderazgo que enforzara la ley y no había un líder a quien ellos le rendieran las cuentas. Por eso nadie respetaba la ley, porque no se reenforzaba. Y como resultado terminaron haciendo algo que nunca imaginaron o pensaron que iban a hacer. Y nosotros, alguien diga nosotros somos iguales. A veces podemos sorprendernos a nosotros mismos con hasta dónde podemos llegar cuando decidimos no rendir cuentas ante las autoridades en nuestras vidas. ¿Cuántos arrepentimientos ha tenido usted en su vida? ¿Cuántos arrepentimientos ha tenido usted en su vida? ¿Cuántos exnovios y novias han sido sus arrepentimientos? Uno dice, qué barbaridad, ¿qué estaba pensando, verdad? Y la verdad es que sí, ¿qué estabas pensando? Lo que no estabas pensando es lo que te dijeron. Porque alguien te tuvo que haber dicho algo. Al menos que no tengas amigos. Pero por lo menos tu mamá o tu papá, un hermano, alguien de la iglesia te haber dicho, esa persona te va a regar las cosas. Pero tú no hiciste caso y sufriste consecuencias. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas, que nosotros sufrimos cosas simplemente porque no rendimos cuentas ante las autoridades que tenemos en nuestras vidas. Y a veces no es que tuviste un mal exnovio, una mala exnovia.
a veces son decisiones peores que nosotros tomamos, que estamos avergonzados de esas decisiones. Y es porque en el momento que las estábamos tomando, no rendimos cuentas. ¿De cuánto dolor nos podemos nosotros salvar? ¿Cuánto sufrimiento pudiéramos ahorrar si tuviéramos la práctica de decir, antes de yo tomar esta decisión, voy a consultarla con estas 3 personas? ¿A quién le rinde cuentas usted? ¿Adulto? ¿A quién? ¿Mayor de edad? Todos ustedes son mayores de edad. ¿A quién? Porque van a haber momentos donde la vas a tomar y va a ser una buena decisión. Pero al igual, van a haber momentos donde la vas a tomar y puede ser una mala decisión. Esa es la primera lección que vemos en este pasaje. La necesidad de rendir. Esta es la segunda. Si remueves a Dios, remueves la moralidad. Ya vamos a terminar. Aquí está la segunda lección explicada. Cuanto más tú y yo nos alejemos de Dios, más vulnerables nos volvemos a hacer cosas que nunca imaginamos. Si miramos el libro de Jueces en su totalidad, vamos a ver a una nación de personas que lentamente se alejaron de Dios. Y el capítulo 21, que es el último, es la culminación del alejarse de Dios y nos muestra cuán lejos se había alejado la nación de Israel de Dios. Y aquí está la verdad. ¿Están listos para la verdad? Tú y yo no somos diferentes. Si no mantenemos una conexión cercana con Dios, escuche muy bien, es 100% seguro de que nos vamos a alejar de Él. Cuanto más nos alejamos de Dios, más propensos y vulnerables nos volvemos a hacer cosas que hace 3 o 5 años nunca hubiéramos imaginado. Las cosas malas suceden cuando sacamos a Dios de nuestras vidas. Esta es la realidad. Usted y yo, naturalmente hablando, no estamos locos ni perdidos enamorados de Dios. Es más fácil que tú te alejes de Dios que tú te acerques a Él. Es más difícil enamorarse de Dios porque Él es un Dios que tú no ves físicamente ni escuchas audiblemente. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos alejamos de Dios? Primero usted tiene que entender que el alejarse de Dios no sucede inmediatamente. Es lento. Y el alejarse de Dios sucede por medio de pequeñas decisiones. Le voy a explicar algunas. Una de ellas es que usted deje de hacer su chair time. Cuando usted deja de hacer su chair time, usted está creando un espacio entre usted y Dios. ¿Y qué es el chair time? El chair time es nuestra vida devocional con Dios diariamente. No semanalmente, una vez a la semana. Diariamente, todos los días, de lunes a domingo. Usted tiene que estar en comunión con Dios. Cuando usted decide no estar en comunión con Dios diariamente, esto es lo inevitable. Esto es lo inevitable. Usted se va a alejar de Dios 100%. Aunque usted no quiera. Es que usted tiene que entender que usted tiene una vida que está envuelta en la carne. Es su cuerpo. Y este cuerpo es tremendo. Es una creación bonita, pero es pecaminosa. Y este cuerpo tiene unos deseos y tiene un imán tan fuerte hacia el pecado. Que si nosotros alimentamos más a nuestro cuerpo, entonces vamos a hacer más lo que nos pide la carne. Y si usted no alimenta su espíritu, entonces su carne se va a apoderar de su espíritu. Y cuando su carne, que son los deseos pecaminosos, es más fuerte y se apodera de su espíritu, entonces usted se va a alejar más rápido de Dios. Usted tiene que entender esto, ¿ok? Se los voy a explicar porque veo que algunos tal vez están perdidos. Está su carne, que es su cuerpo. El cuerpo, ¿verdad? Está su alma, que está en medio. Su alma es lo que usted piensa, lo que usted siente y lo que usted decide. Ese es el alma. Y está su espíritu.
cuerpo, alma, espíritu. El cuerpo no desea estar con Dios. El cuerpo se quiere quedar en la casa durmiendo. El cuerpo prefiere estar en una playa en México, cogiendo sol, bronceándose un poquito más, porque parezco leche, ¿verdad? El cuerpo desea tal vez hacer más dinero, comprar una casa en vez de construir la casa de Dios. El cuerpo desea tener relaciones sexuales con quien uno se le pegue la gana. El cuerpo es lo que quiere hacer las drogas, es lo que quiere ir a bailar y a rumbear. Ese es el cuerpo. El cuerpo es lo que son los deseos que nos quieren alejar de las cosas de Dios. El cuerpo es lo que quiere beber y emborracharse. El cuerpo es lo que quiere hacer, lo que uno ve en la cultura, ¿verdad? Hacer. Ese es el cuerpo. El espíritu es lo que quiere acercarse a Dios. El espíritu quiere que usted ore. El espíritu quiere que usted lea la Biblia. El espíritu quiere que usted cante al Señor no solo por cantarle, sino que adorarlo cuando usted esté cantando. El espíritu se quiere acercar a Dios. El espíritu quiere adorar y quiere alabar a Dios. Ese es el espíritu. El alma está en medio, y como el alma es el que escoge, el alma va a escoger al que usted alimente más. Entonces la pregunta es esta: en su vida diaria, ¿a qué se dedica más usted? ¿A alimentar su cuerpo? Y no estoy hablando de comida, obviamente. ¿O alimentar su espíritu? ¿Saben por qué es tan importante que usted venga a la iglesia? No solamente una vez a la semana. Porque usted alimenta su carne 7 días a la semana. Y los cristianos que solamente son domingueros, obviamente ustedes son los sábados, pero vamos a decir domingueros para la expresión de una vez a la semana. Estos son los cristianos que son los cristianos tibios, que piensan que están bien, pero enferman a Dios en el estómago. Hacen que Dios tenga ganas de vomitar. Cuando Dios ve a algunos cristianos tibios, le da náusea. No me lo cree, léalo usted. Yo no estoy inventando nada, usted léalo. Apocalipsis capítulo 2 o el 3, se me olvida. Hay cristianos tibios porque alimentan más la carne. Entonces, cuando uno alimenta más la carne, ¿qué es lo que va a hacer el alma? ¿Va a escoger qué? ¿El espíritu o la carne? ¿La carne? Y todos los que son carnudos aquí, ¿verdad? Todos los que son carnívoros, usted va a estar en la iglesia y usted no puede conectarse con Dios. Usted va a estar en la iglesia y usted no puede gozarse, se va a venir a aburrir. Usted va a estar en la iglesia y usted no se puede comprometer al 100. Usted va a estar en la iglesia pero no va a ser consistente. No es una persona comprometida usted, es una persona wichi-wachi. Si no entiende la expresión, una persona que no es al 100, al 50, tal vez al 60, 70 pues. Pero no es al 100. ¿Sabe por qué? Porque usted está alejado de Dios. Porque alimenta más la carne. Por eso es que yo les digo a ustedes, ustedes necesitan venir a la iglesia más que una vez a la semana. Tienen que hacerlo. Y les voy a decir por qué. Porque si usted no alimenta su espíritu y alimenta más la carne, entonces su alma va a escoger cosas que lo van a alejar de Dios. ¿Y sabe cuál es el problema cuando usted se aleja de Dios? Que si usted remueve a Dios, usted mismo está removiendo de su vida la moralidad. Por eso es que hay tantas personas inmoral. Y usted se pone a pensar, ¿y no le da vergüenza a este de ser así? ¿Qué le va a andar dando vergüenza? ¿Qué le va a andar dando vergüenza? Más duro lo dice, más duro lo habla, más duro lo pone en TikTok. Y es un sinvergüenza, ¿sabe por qué? Porque no tiene moralidad. Y la razón por qué la moralidad se fue es porque removieron a Dios. Removieron a Dios de su vida. Y punto final. Lo titulé La ley moral. Y esto es simplemente para los que son ateos o los que no creen en Dios. Es un buen argumento que usted puede usar. Si llegamos a la conclusión de que existe el bien y el mal, ¿cuántos podemos llegar a esa conclusión? Que existe el bien y el mal. Usted
se va a sorprender que hay gente que no le puede decir a usted que existe el bien y el mal. Porque ellos saben que si ellos dicen que existe el bien y existe el mal, eso es darle evidencia a Dios. Entonces ellos te dicen, no hay cierta cosa como lo que es el bien y el mal. Es imposible. Y la pregunta que yo les hago a ellos cuando me dicen que no existe el bien y el mal es, ¿y entonces por qué llave a la casa cuando usted se va a dormir? Si usted le echa llave a la casa es porque usted sabe que necesita protección. ¿Protección de qué? Hay lo que es el bien y hay lo que es el mal. Entonces, si nosotros, ¿cuántos de nosotros aquí podemos entender y concluir que hay bien y el mal? Levante su mano si usted cree en el bien y el mal. Yo creo en el bien y el mal. Yeah. ¿Ok? Si existe el bien y el mal, entonces hay una ley moral. Y por esa ley moral nosotros sabemos que yo no lo puedo matar a usted. Y usted sabe que usted no me puede matar a mí. Por eso yo no me como al vecino, porque el comer al vecino es malo. En algunos países comerse al vecino es parte de la ley de ellos, pero es malo. Entonces nosotros sabemos que hay un bien y hay un mal. Y eso lo sabemos porque hay una ley moral. Y esa ley moral ha sido inscrita en nuestros corazones. Por eso es contra la ley matar o robar. Pero ¿de dónde vino eso? Si hay una ley moral es porque hay un dador de la ley moral. Bien y el mal, ¿verdad? El bien y el mal es una ley moral. Pero si hay una ley moral, tiene que haber un dador de la ley moral. Y mire muy bien, es ese dador de la ley moral a quien nosotros hemos sacado de nuestras vidas. Y mientras más nosotros saquemos a Dios, ese dador de la ley moral de nuestras vidas, más aumentará el mal. Entonces, ¿cuántos de nosotros en este lugar nos sorprendemos por la historia que leemos y decimos, ¿cómo puede ser posible que alguien haga eso? Le voy a decir cómo es posible. Cuando sacamos a Dios de nuestras vidas. Cierre sus ojos. Padre Celestial, te damos gracias por este momento que tú nos has dado. Yo te pido, Padre Celestial, que cada uno de nosotros en este momento lleguemos a entender que te necesitamos más de lo que pensamos. Yo te pido en el nombre de Jesús que todos mis hermanos aquí, en este momento, lleguemos a la conclusión que te necesitamos mucho más que ayer. Te necesitamos mucho más que ayer. Entonces te pido, ayúdanos a acercarnos más a ti. Ayúdanos a involucrarte más en nuestras vidas. Que no vivamos religión, sino que vivamos una relación contigo. Te doy gracias por este momento, por esta enseñanza que tú nos has dado. Y te pido en el nombre de Jesús que la palabra que haya sido plantada hoy en la tierra de nuestros corazones dé su fruto. En el nombre de Jesús oramos todos juntos y todos juntos decimos amén.